El mensaje del presidente el día de la rendición de cuentas ante la Asamblea Legislativa tiene aspectos muy ingeniosos en la organización de lo que generalmente uno estudia en ciencia política, que es el contenido del discurso. El contenido del discurso, bueno, se refirió a las acciones llevadas a cabo por bajo su presidencia, con su gabinete, con sus ministros. Pero la organización del contenido es lo que es, digamos, más impactante, porque ya les había explicado. Primero, les muestra las estadísticas en donde les dice que el pueblo de Costa Rica no cree en la prensa, no cree en los partidos políticos, no cree en los sindicatos, no cree en la Asamblea Legislativa y no cree en los medios de comunicación. Luego, en una segunda parte, les demuestra que el poder ejecutivo está a salvo de esos peligros, digamos, que el poder ejecutivo es fuerte, que las encuestas así lo demuestran. Va aún más largo y les dice, no solo en Costa Rica la gente me apoya, él no suele usar nunca la fórmula personal me apoya, pero digamos se intuye del discurso que el pueblo está con Rodrigo Chávez. El pueblo me apoya, tengo altas cuotas de una imagen de popularidad que es importante, pero más aún las encuestas que trascienden Costa Rica y que lo presentan como autoridad política en América Latina son importantes. Entonces, esa es como la primera parte, decirle, mire, ustedes no tienen mucho de qué hablar porque ustedes no tienen autoridad, ni credibilidad, ni apoyo popular para venir a cuestionar mi gestión. Segundo, yo sí la tengo porque yo gozo de una alta tasa de popularidad que ha oscilado. Y tomemos los datos más bajos, digamos, desde un 63% a un 83%. Muy por encima de las votaciones, muy por encima de lo que él obtuvo hace un año como voto electoral. Entonces, él se ha consolidado. Y pasa ya al segundo plano, en donde les y nos recuerda en qué condiciones encontró él este país y cómo las calificadoras de crédito y las organizaciones encargadas de evaluar la economía costarricense, como el Banco Mundial, justamente hace poco pasó una misión del Banco Mundial revisando el estado de nuestras cuentas y dijo, bueno, vamos por buena ruta, Costa Rica va por una muy buena ruta, ¿verdad? Entonces le dice, bueno, no solo los primeros aspectos son positivos, sino que la segunda parte nos dice calificadoras de crédito nos abren las posibilidades de poder pensar en algunos proyectos con financiamiento externo, con créditos internacionales si fuera el caso. Y el Banco Mundial sigue avalando la actividad de Costa Rica. Y la última parte es la más interesante, porque cualquiera hubiera empezado por la primera parte. Es en qué estado encontré yo este país. Y entonces ahí es donde nos recuerda que encontró un país cerrado por la pandemia, por una pandemia que tanto los organismos internacionales, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el mismo gobierno
y el Ministerio de Salud habían manejado de manera incorrecta la pandemia. Porque el haber excedido los 2 años de encierro y de encierros repentinos, se cerraba el país, produjo, digamos, una inestabilidad económica, una inseguridad, una pérdida increíble de empleos, un empobrecimiento generalizado del país, un deterioro de la economía, un deterioro de la agricultura. Todas las actividades se vinieron por el suelo. Y entonces dice, bueno, me toca iniciar con eso. ¿Qué es lo primero que hago? Empezar a emitir decretos ley. Y a través de esos decretos logra la apertura del país, logra la credibilidad de que eso debe ser lo que se debe aplicar en estas circunstancias para el país. Porque o lo abríamos o el país se iba a hundir en una crisis económica sin precedentes, inimaginable lo que hubiese podido suceder. Entonces ahí está, digamos, la habilidad y el talento de cómo presentar una rendición de cuentas de 45 minutos en donde habló de manera clara, contundente, no tenía papelitos en mano, estaba todo en su cabeza, estaba el apoyo, digamos, de la información estadística que fue corriendo conforme él iba hablando. Los datos de apoyo, digamos, para decir lo que estoy diciendo es cierto, es real, ¿verdad? Y salió, digamos, maravillosamente bien librado. Es lo que uno llama, digamos, en docencia, es cuando das una clase realmente magistral, ¿verdad? Es una clase que te queda grabada. Yo creo que nadie necesita estudiar para entender la lógica organizativa del discurso. A mí me hace gracia porque sé que en la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Periodismo, han estado tratando de desentrañar cuál es la lógica de los mensajes, por qué sigue a fulano, por qué a este. Pero con Rodrigo es un poco complicado porque es un hombre tan inteligente, digamos, digamos, hay una inteligencia que uno llama espontánea, que es ante tal situación, ¿verdad? Es decir, me la duelo y contraataco antes de que me hagan algún movimiento. Y en algunos casos es mucho más pausado su comportamiento, ¿verdad? Eh, Tiene una característica particular que yo no sé si él la sabe o no. Debe saberla porque era parte de su trabajo. Él trabaja muy bien en grupo. Es un hombre que en grupo, digamos, el poder vierte hacia él. Él asume, digamos, la responsabilidad porque tiene el proyecto, digamos, que le comunica a las personas y que le permite ser convincente. Uno de los discursos, digamos, más atractivos, porque exactamente duró el tiempo, digamos, preciso que se requiere, digamos, en este tipo de presentaciones, no ser tan extensas, no ser tan amplias. Le dio tiempo a Rodrigo Arias de poder hacer sus comentarios críticos muy al estilo antiguo, Rodrigo Arias, muy de pasado, muy de modé, muy pasado de moda, porque entra a atacar el discurso presidencial y eso no suele hacerse en estas por cuestiones diplomáticas. De manera tal que ahí les dejo, digamos, mi visión del ingenio, digamos, del presidente de la República para organizar. Y le digo, porque yo estoy en la Academia de Historia y Geografía y ahí publicamos anualmente los discursos de los presidentes de hace muchos años y ustedes lo pueden ir a revisar para ver la veracidad de esto que estoy diciendo.